Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 2. Discurso escatológico de Jesús. Tema 2. El tiempo de los paganos. Una lectura o una escucha superficial del discurso escatológico de Jesús da necesariamente la impresión de que desde el punto de vista cronológico, Jesús vinculó directamente el fin de Jerusalén con el fin del mundo. Particularmente cuando se lee en Mateo, cito: «Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre». Fin de la cita. Capítulo 24, versículo 29 y siguientes. Esta concatenación cronológica directamente entre el fin de Jerusalén y el fin del mundo entero parece confirmarse más aún cuando, unos versículos después, se encuentran estas palabras. Cito: «Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda». Fin de la cita. Capítulo 24, versículo 34. A primera vista parece que solo Lucas haya atenuado esta relación. En él se lee, cito: «Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a los gentiles les llegue la hora». Fin de la cita. Capítulo 21, versículo 24. Entre la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo se intercala la hora de los gentiles. Se ha reprochado a Lucas el haber desplazado así el eje cronológico de los evangelios y el mensaje originario de Jesús, de haber transformado el fin de los tiempos en el tiempo intermedio, inventando así el tiempo de la Iglesia como una nueva fase de la historia de la salvación. Pero mirando con atención, se descubre que esta hora de los paganos también se anuncia en Mateo y en Marcos, con palabras diferentes en otros puntos de la predicación de Jesús. En Mateo encontramos estas palabras del Señor. Cito: «Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin». Fin de la cita. Capítulo 24, versículo 14. En Marcos se lee, cito: «Y es preciso que antes del fin sea proclamada la buena nueva a todas las naciones». Fin de la cita. Capítulo 13, versículo 10. Esto nos muestra ante todo que hay que ser más cautos con el entramado interno de este discurso de Jesús. El discurso ha sido compuesto con piezas sueltas que se habían transmitido, que no constituyen un desarrollo lineal, sino que se han de leer casi como si estuvieran una dentro de otra. Volveremos de modo más detallado en el curso del tercer subcapítulo, Profecía y Apocalíptica, sobre este problema redaccional que tiene gran importancia para la comprensión correcta del texto. Desde el punto de vista del contenido, se ve claramente que los tres sinópticos saben algo de un tiempo de los paganos. El fin del mundo solo puede llegar cuando se haya llevado el Evangelio a todos los pueblos. El tiempo de los paganos, el tiempo de la Iglesia, de los pueblos del mundo, no es una invención de San Lucas, es patrimonio común de la tradición de todos los evangelios. Aquí encontramos de nuevo el enlace entre la tradición de los evangelios y los motivos fundamentales de la teología paulina. Si Jesús dice en el discurso escatológico que primero tiene que ser anunciado el evangelio a las naciones y solo después puede llegar el fin, en Pablo encontramos una afirmación prácticamente idéntica en la carta a los romanos. Cito: «El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entren todos los pueblos. Entonces todo Israel se salvará».
Fin de la cita. Capítulo 11, versículos 25 y siguientes. Todos los paganos e Israel entero aparece en esta fórmula el universalismo de la voluntad divina de salvación. Pero en nuestro contexto es importante que también Pablo conozca el tiempo de los paganos, que tiene lugar ahora y que tiene que cumplirse para que el plan de Dios alcance su propósito. El hecho de que el cristianismo primitivo no pudiera hacerse una idea cronológica adecuada de la duración de estos kairoi, tiempos de los paganos, suponiéndolos seguramente bastantes breves, es a fin de cuentas secundario. Lo esencial está en la afirmación fundamental y en la indicación de dicho tiempo, que debía ser entendido y fue entendido por los discípulos sin cálculos sobre su duración. Ante todo, como tarea, realizar ahora lo que ha sido anunciado y exigido, es decir, llevar el Evangelio a todas las gentes. El caminar incansable de San Pablo hacia los pueblos para llevar el mensaje a todos y cumplir así la tarea, posiblemente ya durante su vida, muestra precisamente una tenacidad que solo se explica por su convencimiento del significado histórico y escatológico del anuncio. Cito: "No tengo más remedio y, ay de mí, si no anuncio el Evangelio". Fin de la cita. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. En este sentido, la urgencia de la evangelización en la generación apostólica no está motivada tanto por la cuestión sobre la necesidad de conocer el Evangelio para la salvación individual de cada persona, cuanto más bien por esta gran concepción de la historia, para que el mundo alcance su meta. El Evangelio tiene que llegar a todos los pueblos. En algunos periodos de la historia, la percepción de esta urgencia se ha debilitado mucho, pero siempre se ha vuelto a reavivar después, suscitando un nuevo dinamismo en la evangelización. A este respecto queda siempre en el trasfondo también la cuestión sobre la misión de Israel. Hoy vemos desconcertados cuántos malentendidos cargados de consecuencias han pesado en los siglos sobre este punto. Sin embargo, una nueva reflexión puede hacer ver que en todo momento de ofuscación pueden hallarse siempre posibilidades de una comprensión correcta. Quisiera hacer aquí una referencia a lo que Bernardo de Claraval aconseja sobre esta cuestión a su discípulo, el Papa Eugenio III. Le recuerda al Papa que no solo se le ha confiado el cuidado de los cristianos, cito: "Tú eres deudor también respecto a los infieles, los judíos, los griegos y los paganos". Fin de la cita. Sin embargo, enseguida se corrige precisando, cito: "Admito que, por lo que se refiere a los judíos, quedas excusado por el tiempo. Para ellos se ha establecido un determinado momento que no se puede anticipar. Deben preceder los paganos en su totalidad. Pero, ¿qué dices de los paganos mismos? ¿En qué pensaban tus predecesores para interrumpir la evangelización, mientras la incredulidad sigue siendo todavía tan extendida? ¿Por qué motivo la palabra que corre veloz se ha detenido?". Fin de la cita. Hildegard Brehm comenta así este pasaje. Cito: "Según Romanos capítulo 11, versículo 25, la Iglesia no tiene que preocuparse por la conversión de los judíos, porque hay que esperar el momento establecido por Dios, hasta que entren todos los pueblos". Romanos capítulo 11, versículo 25. Por el contrario, los judíos mismos son una predicación viviente a la que la Iglesia se debe remitir, porque hacen pensar en la pasión de Cristo. Fin de la cita. El anuncio del tiempo de los paganos y la tarea que se deriva de él es un punto central del mensaje escatológico de Jesús. El cometido particular de evangelizar a los paganos que Pablo recibió del resucitado
está firmemente unido al mensaje que Jesús dirigió a los discípulos antes de su pasión. El tiempo de los paganos, el tiempo de la Iglesia, que como hemos visto ha sido transmitido por todos los evangelios, constituye un elemento esencial del mensaje escatológico de Jesús.